un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sergio Fabián Sandoval Plata y vamos a hablar hoy de, Common Law and the Civil Law. En primer lugar, vamos a hablar de Common Law. Esta ley común llamada, ¿sí? La vamos a dividir en tres etapas. En una etapa inicial que nos habla después de la conquista de Normandía en el año 1066, cuando el rey conquistador William en inglés o Guillermo en español, ¿sí? Quien fue el primer rey de Inglaterra, decide dar por terminado el sistema de reglas anglosajonas. Pero pues como tal esto no sería la destrucción de estas reglas, pues fueron mezcladas con las reglas de Normandía que traía el rey, y esto emerge como un English Common Law. Inicialmente, pues, este rey contaba con un curia regis o un concilio real que aconsejaba como tal al rey en esta materia legislativa. Y a falta de jueces y abogados estaba conformado por terratenientes y eclesiásticos, ¿sí? Pero con el fin de buscar una centralización política y una unificación jurídica, se busca crear 4 instrumentos de tipo jurídico, ¿sí? Entonces, estos instrumentos de tipo jurídico vienen acá a continuación y son la transformación del Consejo Real de este Curia Regis en tribunales permanentes con sedes en Londres y que esté formado por jueces profesionales. Adicional a esto, se busca la puesta en marcha de un sistema de jueces itinerantes que recorran el país en nombre del rey y administren esta justicia. Se busca la instauración de un jurado popular, una institución clave en el Common Law y que sea pieza fundamental en los procesos judiciales según los hechos del caso, ¿sí? Y adicional, se presenta la invención de los writs como unos instrumentos necesarios para dar inicio a los procesos judiciales. Entonces, estos writs eran unas piezas claves en las cuales el rey le otorgaba a la gente para que pudiera iniciar un proceso judicial. Entonces era un sistema que en pocas palabras era muy rígido, ¿sí? Porque no se lograba una justicia de manera adecuada. Entonces esto busca como tal mmm, una nueva ayuda y como tal se presenta la creación de nuevos tipos de cortes en, en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces vemos como tal que se presenta la, las cortes de equidad, ¿sí? Ya en la siguiente etapa, en la etapa de consolidación, que va desde el siglo XV hasta el siglo XIX y como tal pues genera en esta novedad, en este momento, esta aparición de estos tribunales de equidad que buscan no tener en cuenta los grids para hacer sus procesos. Adicional, se consolida pues en Inglaterra un sistema político que se llama como un gobierno mixto. ¿Y qué era esto? Entonces, era la forma en que el poder no era único de la monarquía, sino que había un equilibrio y este se dividía entre la monarquía, la aristocracia y el pueblo, ¿sí? Obviamente se presentan tensiones en esto, pero la idea es que para que se presente esa igualdad y no haya un poder único, se divide en estos poderes. Adicional, se presenta pues también como parte del Common Law toda la enseñanza del derecho en la búsqueda de tener un conocimiento en todo el Reino Unido y en todos los países y territorios que ellos empezaron a colonizar. Pues fue en esta época en la cual se presentan las colonizaciones, en las cuales se busca también como tal expandirse los ingleses, ¿sí?
Y adicional a esto, en esta etapa, también se presenta como tal la independencia de Estados Unidos del Reino Unido. Entonces, como tal, es un hito que marca en el common law porque Estados Unidos genera algo no usual en el common law, crea su constitución, ¿sí? Entonces, pues como tal, estamos viendo esto y vemos que, que estas cortes de equidad también eran llamadas las cortes del canciller o las cortes de chancery, ¿sí? Entonces este tribunal, pues como tal, aplicaba esa equidad, como les comenté, en esos casos en los que no encajaba los grids, ¿sí? Tenemos como último una etapa que es la etapa correspondiente a las grandes reformas del siglo XIX. Ay, qué pena, se me mueve la pantalla. Las etapas correspondientes al siglo XIX. Y entonces esta reforma crea como tal la Suprema Corte de la Judicatura, pero no la crea como un nuevo tribunal, sino como una especie de nivel superior de los tribunales ordinarios. Y estos viejos tribunales desaparecen o se integran en alguno de los que están incluidos en la Corte Suprema de la Judicatura, ¿sí? Todo esto se mantiene siendo fiel al principio de la continuidad institucional. Esta reforma se presentó en los actos de judicatura, en los actos judiciales de 1873 y 1875, y adicional se presenta una reforma en el Reino Unido en 2005 que también genera un movimiento de tribunales, agrega otros correspondientes a la corona, más sigue manteniendo su mismo sistema judicial, ¿sí? Entonces un sistema como tal que se basa en, en una ley común, en un sistema por jueces, ¿sí? En el que los jueces determinan eh, la forma del derecho. Entonces tenemos como tal unas características del common law, ¿sí? Y pues podemos determinar que es un conjunto de principios y prácticas que son no escritas, como ya habíamos dicho, ¿sí? Cuya la autoridad no deriva de la declaración del orden positivo de la norma, sino a través de una explícita fuente de origen legislativo. Este tipo de fuentes tiende a mantenerse en la costumbre, ¿sí? Y en esa jurisprudencia que senta precedentes para tenerlos en cuenta en la toma de decisiones. Adicional, pues el common law es totalmente práctico, no teórico, y esto lo define como tal como un derecho que es decodificado. No tiene como tal un código establecido para cada caso, sino todo esta parte se va dando es con los precedentes. De igual forma, teniendo en cuenta estos precedentes que terminan siendo no organizados en un código, ¿sí? De igual forma sirven y se mantienen, entonces digamos que no están totalmente no escrito por la parte de los códigos, pero sí de una forma hay una instrucción para continuar, ¿sí? Y es donde se presenta que no es totalmente rígido el common law, porque se han presentado situaciones en las que para otorgar el debido proceso, ¿sí? Se ha ejercido de que, y se ha establecido de que todas las personas en un proceso tienen derecho a ser juzgada por un jurado popular, ¿sí? Por un jurado popular, el cual es una institución que pertenece al common law y se caracteriza por ser personas no entrenadas en derecho, ¿sí? Pero que como tal dan la confirmación de si una persona es culpable o no. Tenemos como tal una característica adicional que se centra pues
en una confrontación, en los juicios entre dos partes, ¿sí? En estos tribunales en los cuales ejercen alegaciones y peticiones en su controversia, ¿sí? Es un derecho formado por los jueces, entonces el derecho lo ejercen ellos, no lo ejerce un órgano legislativo. Las reglas de derecho, pues como tal, se dirigen a dar solución a un proceso solo específico, y pues sus principios jurídicos que están desarrollados en los tribunales se conforman a una serie que son limitadas reglas emanadas en las decisiones anteriores, los cuales nos describe el precedente. Tenemos como tal pues que estos jueces no resuelven de manera arbitraria o aleatoria, sino que resuelven con base en la costumbre, en los principios y en la jurisprudencia, y que los tribunales pues como tal resuelven de forma común con los fallos de otras cortes. Entonces, eso es como tal, a cabalidad, lo que nos presenta el Common Law, un sistema que está basado en precedentes, pero no se rige totalmente a estos, sino que de una u otra forma es su principal forma de hacer justicia, y que tiene como tal adicional a los jueces y a los tribunales un jurado popular, que es aquel que emite un concepto de si alguna persona es culpable o no. Procedemos entonces a ver el Civil Law, que es el cual se maneja en los países, la mayoría de países latinoamericanos, y que proviene de, del derecho romano. Entonces, como tal, tenemos un surgimiento histórico, que este término deriva del latín ius civil, que es el derecho civil, ¿sí? Y nos muestra que este derecho civil, que fue también llamado derecho romano germánico, el derecho de la Europa continental, está basado en una mezcla de derecho romano, germánico, eclesiástico, feudal, comercial y consuetudinario. Este derecho civil, pues, como les nombraba anteriormente, se ha adoptado en toda Latinoamérica, y también en partes de Asia y África. Y como tal, es necesario distinguirlo del derecho de los países angloamericanos, el derecho common law, que hablaba anteriormente. Se debe tener en cuenta una precisión, que es que en la filosofía del derecho, el derecho civil, que es la traducción del civil law, se refiere como tal a veces no a ese sistema judicial, sino al derecho positivo del Estado, a diferencia del derecho natural, ¿sí? Entonces, eh, tenemos en cuenta que este surgimiento histórico del civil law, que se empezó a recopilar por Justiniano en el siglo VI, ¿sí? Eh, esta compilación, aunque se haya perdido para Occidente, en las pocas décadas de esta creación fue redescubierto y fue la base de la instrucción jurídica en la Italia del siglo XI, como lo podemos ver, y también en el siglo XVI se conoció como el Corpus Juris Civilis. Entonces, vemos acá que la Iglesia Católica también, mediante su derecho canónico, se ve influenciada por este derecho romano y compila fuentes legales religiosas en su propio sistema integral de derecho y gobierno, el cual es una institución central para la cultura medieval, para la política y para la educación superior. Tenemos como tal también pues que este derecho eh, genera una influencia en los contratos y en los agravios, este derecho romano, y que el derecho canónico, con su influencia, genera una supremacía en el campo del matrimonio. Se desarrollan pues adicional como tal combinaciones de las tradiciones germánicas, feudales
y romanas, y pues como tal presenta una característica que es un derecho sustantivo, un derecho procesal, como tal influenciado por el derecho romano, ¿sí? Entonces, esta forma de derecho procesal ya se empieza a ver desde ese entonces, desde el derecho romano, para poderle dar un trato adecuado a cada proceso. Entonces, podemos ver que las codificaciones nacionales, entre las cuales pues el derecho se unifica dentro de cada nación para este mismo, y a su vez se aparta de todos los demás derechos de los países europeos, generando cada uno su codificación. Se presenta que en Dinamarca, eh, en 1683, se codifica, en Noruega en 1687, en Suecia y en Finlandia en 1734, posteriormente en Austria en 1786, en Prusia en 1794 y llegamos a la codificación napoleónica del derecho privado y del derecho penal de Francia, que éstas alcanzan una gran fama e influencia, ¿sí? Pero en especial esta pieza central que es el Código Civil de 1804, que llega a conocerse como el Código Napoleónico. Código que presenta influencia para la codificación postnapoleónica en Países Bajos, en Italia, España, Portugal y países de Latinoamérica. Entonces, esto teniendo en cuenta que no solamente se rigen mediante una codificación nacional, sino también utilizan las mismas técnicas y arreglos que utilizaba Napoleón para su código, ¿sí? Tenemos como tal unas características del Civil Law que nos presenta que es un sistema jurídico que agrupa a aquellos en los que la ciencia del derecho se ha formado sobre la base del derecho romano. Entonces, como tal, todo lo que se ha ido formando con base a ese derecho ha creado una ciencia jurídica y ese derecho es el derecho civil. Que las normas jurídicas son reglas de conducta que están ligadas a las preocupaciones de la justicia y la moral. Y su fin es que perduren en el tiempo hasta su derogación. Entonces no se presenta como anteriormente veíamos en el common law una ley, una normatividad o una decisión que sea para cada caso, sino tenemos una estandarización que busca mantener una, una, una normatividad vigente. Tenemos como tal que estos derechos que pertenecen a la familia del civil law se elaboran a razón de regular las relaciones entre los ciudadanos y los poderes del Estado, que es un derecho formado sobre esfuerzos universitarios que elaboraron y desarrollaron la ciencia jurídica, como les nombré anteriormente, y que esta está en las bases de las compilaciones de Justiniano. Entonces, esta ciencia jurídica ejerce como tal la codificación, en donde se puede presentar en diferentes países códigos civiles, códigos penales, códigos de comercio, se presentan constituciones y ya hay como tal un libro establecido, un escrito establecido para cada decisión. Esas decisiones como tal son las soluciones de cada caso que entonces deben encontrarse en este derecho escrito. Entonces, generando pues como tal ya una tipicidad donde está estipulado el derecho para poder ser señalado. Y también como tal presentamos que los precedentes, que a pesar de que no tengan toda la autoridad, a pesar de que tengan autoridad, disculpen, no son obligatorios. Entonces, acá vemos que no es tan rígido el sistema civil, sino que de igual forma también presenta características de precedentes que son del sistema del common law. Evidenciamos entonces que los jueces
pues como tal, aplican las normas aprobadas por un parlamento u otras autoridades legislativas y que según esta normatividad positiva, un caso puede presentar distintas instancias en un proceso. Como tal, entonces, vamos a ver unas diferencias que se presentan entre el Common Law y el Civil Law. Entonces, el Common Law en su definición, disculpe, es un sistema jurídico con una normatividad no escrita, ¿sí? Entonces, este Common Law, ese conjunto de normas y reglas de carácter jurídico que no están escritas, son establecidas por la costumbre o por la jurisprudencia. Y de esta terminología se entiende que significa un derecho común, un derecho general a todo un reino, a todo un estado y a otro que lo aplique, ¿sí? A diferencia del Reino Unido, un common law que se presenta en Estados Unidos no se rige de pronto a todo un reino, sino eh, hay normatividades federales y estatales. Entonces se presenta que depende de quién esté relacionado en el caso o si es un delito federal o estatal, se juzgue con esas normas que están definidas para cada tipo, para cada estado, ¿sí? Y si es federal, para toda la nación completa. Y tenemos como tal que en la definición del derecho civil, pues es un sistema jurídico con normatividad escrita, está fundamentado en eso, en lo escrito, y de tal forma emana fundamentalmente en los códigos y en las normas. Podemos evidenciar que el common law y el derecho civil están esparcidos en todo el mundo. El common law, como podemos ver, se presenta en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Voy a citar esas como tal las colonias más importantes que fueron colonizadas por los ingleses, ¿sí? Y se presenta también como tal en ciertos países de África y en ciertos países de Asia. Pero vemos como tal que se mantiene una mayor representación del sistema civil. Se presentan excepciones en este common law en el cual en Estados Unidos el estado de Luisiana, que está señalado de amarillo, presenta un sistema que maneja el common law, pero también tiene sus normas de civil law. Adicional, en Canadá, también en Quebec, una colonia francesa, también presenta este mismo sistema, un common law y un civil law. Donde se caracteriza en estos dos estados de estos dos diferentes países más el civil law que el common law. Y pues como tal podemos ver que efectivamente en toda América Latina se presenta este civil law y en la mayoría de Europa también se presenta, a diferencia de lo que corresponde al Reino Unido y a cierta parte de Irlanda. Entonces esto nos representa una diferencia geográfica del common law y el civil law. Adicional tenemos como tal que el origen del common law es el derecho anglosajón y el de civil law es el derecho romano. Entonces, entre las diferencias de las fuentes nos presentan que el common law tiene como tal una jurisprudencia sentada en precedentes judiciales, que son estas decisiones judiciales que son emitidas por los jueces para decidir una litis en concreto, para decidir una normatividad en concreto, ¿sí? Tenemos como tal que la ley eh, se presenta, pero como tal la relaciono de última, porque no es una característica principal de este sistema. Se puede interpretar de forma restrictiva, ¿sí? Y es una forma excepcional de crear derecho. Entonces,
no es como tal una característica principal. Sí, como tal está la costumbre, que son los actos realizados de manera común por gremios, los cuales son aceptados por la sociedad. Y adicional, tenemos la doctrina, que corresponde pues como tal a todos estos principios. En la parte del derecho civil del civil law, las fuentes son lo que corresponde a la ley como principal, toda normatividad escrita, a los principios generales del derecho, que es como esa doctrina, a la jurisprudencia, al, a la costumbre, que no está tan marcada, ¿sí? Y a una doctrina como tal jurídica. Bueno, entonces, como tal, esta fue mi presentación correspondiente a la comparación entre el derecho civil y el derecho común.